Función sí. La función sí es una de las funciones lógicas de Microsoft Excel. Nos permite evaluar una condición para determinar si es verdadera o falsa. Como todas las funciones que venimos viendo hasta ahora, tiene su sintaxis. La misma se compone del igual sí, paréntesis, el primer término, que en este caso es la prueba lógica, punto y coma o coma, según la máquina de cada uno de ustedes, el segundo término, verdadero, punto y coma, y el último término, falso. ¿Cómo funciona? Yo le voy a ingresar una condición en mi prueba lógica y va a analizar. Si esto se cumple, va a ser lo que encuentre por verdadero. Si esto no se cumple, va a ser lo que encuentre por falso. Veámoslo haciendo una analogía con el flujograma. Voy a ingresar mi prueba lógica, la condición, la va a analizar. Si esto se cumple, va a ser lo que encuentre por verdadero. Si no se cumple, va a ser lo que encuentre por falso. Después de haber visto esta analogía, lo que vamos a hacer es llevarlo a un caso cotidiano. Yo tengo unos ahorros, me quiero comprar un electrodoméstico. Por lo tanto, si el valor del electrodoméstico es menor a mis ahorros, me lo voy a poder comprar. De manera contraria, no lo voy a poder comprar. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar mi prueba lógica, que va a ser el valor del electrodoméstico es menor a 2000. Si esto se cumple, va a ser lo que encuentre por verdadero comprar. Si esto no se cumple, va a ser lo que encuentre por falso no comprar. Ahora sí, vayamos a un ejemplo a Excel. Bien, aquí tengo una planilla donde una organización X está llevando el control de cada una de sus maquinarias y si por mes entró o no al taller. Luego, por una función que vamos a ver más adelante, hemos contado la cantidad de veces que en este periodo que va de enero a mayo, mi máquina ha entrado al taller. La consigna para esta función sí es, si ha entrado 4 veces o más, que me aparezca un cartel que sea renovar. De lo contrario, o sea, 1, 2 y 3, que sea ver. Me voy a parar en la primera celda de la columna con la que quiero trabajar. Le vamos a poner igual. Sí, que es como comienza mi sintaxis, paréntesis, y voy a colocar mi prueba lógica. Mi prueba lógica va a ser, si en esta celda encuentro un valor mayor o igual a 4, en mi caso coma, y ven que en la sintaxis cambió de prueba lógica, que era el primer término, hacia el segundo término, que es verdadero. Dijimos que si eso se cumple, que es 4 o 5, lo que debe hacer es aparecer la palabra renovar. Al ser texto lo vamos a poner entre comillas y le vamos a colocar renovar. Ahora, si esta condición, mi segunda condición por verdadero, no se cumple, va a ser lo que encuentre por falso. Lo mismo, entre comillas, y le vamos a escribir ver. Cierro el paréntesis, ya tengo mis 3 términos, mi prueba lógica, mi verdadero y mi falso. Doy Enter y acá, si es 1, 2 o 3, según la consigna me debería aparecer ver. Si es 4, renovar, y si es 5, renovar. Por lo tanto, nuestra función está bien hecha y cumple con la consigna. Nos vamos a parar en el cuadrado verde que aparece en la parte inferior derecha de la celda y lo vamos a arrastrar con la herramienta de rellenar. Y vemos que nuestra función se desplazó para el resto del ejemplo. Ahora sí, llevémoslo a ese ejemplo que terminamos de ver, a la analogía de la que veníamos hablando. Voy a colocar mi prueba lógica, que era, si J6, el lugar en el que se encontraba, la cantidad de veces que entró al taller en este periodo de tiempo es mayor o igual que 4, si se cumple, me va a aparecer lo que tenía por verdadero, que era renovar. Si eso no se cumple, me iba a aparecer lo que tenía en el tercer término falso, que era ver. Veamos otra forma de resolver la misma consigna, ya que depende de nuestra apreciación lógica. Yo podría preguntar lo mismo, pero al revés. Igual, sí, paréntesis. Ahora voy a escribir mi prueba lógica, es
si en esta celda en la que estamos trabajando es menor que 4. Al ser menor que 4 va a ser 3, 2, 1. Coma, vemos automáticamente cómo saltó a mi segundo término, que es el verdadero, y aquí le voy a colocar, si es menor que 4, me tenía que aparecer ver. Al ser un texto lo vamos a colocar entre comillas, ver. Coma, pasa a mi segundo término y ahí voy a observar que si no es menor, por lo tanto es mayor. O sea que si era mayor o igual a 4, debería aparecer la palabra renovar. Comilla, comilla, para poder indicarle que lo que voy a insertar dentro es un texto y le vamos a colocar renovar. Cierro paréntesis, enter. Y vemos que si aparece 5, renovar, si coloco 4, aparece renovar, si coloco 3, aparece ver, si coloco 2, ver, y si coloco 1, ver. O sea que mi función cumple con la consigna y lo resolvimos de otra manera. Esto nos indica que hay un montón de posibilidades de resolver con una misma consigna dentro de la función sí. Como vimos en ejemplos anteriores, sabemos que la función sí devuelve palabras o números. Ahora vamos a ver el caso en el que yo necesite realizar una operación dentro de alguno de los términos, ya sea el término segundo por verdadero o el término tercero por falso. Vamos a utilizar la misma planilla y lo que cambia ahora es la consigna. Cuando la cantidad de visitas al taller sea 4 o 5, o sea, mayor o igual a 4, lo que quiero que me calcule es el precio de renovación. En la columna E tenemos el precio por el cual vamos a vender ese bien. Por lo tanto, si es mayor o igual a 4 la cantidad de veces que ingresó al taller, lo que debo hacer es al precio de venta sumarle el 40%. Vamos a colocarnos en la primera celda de la columna en la que quiero realizar la operación y vamos a escribir igual. Sí, vemos que se aparece la ventana desplegable con aquellas funciones que cumplen con lo que vengo escribiendo hasta ahora. En este caso, sí. Paréntesis, y voy a escribir mi prueba lógica. La condición que yo le voy a dar para que evalúe es, si K6 es mayor o igual que 4, que haga la operación. En este caso, la operación va a ser este precio de venta más el 40%. Para sacar ese porcentaje debo hacer el precio de venta por 40 dividido 100, y cerré mi término del verdadero. Acá voy a divisar que este es el precio de venta y este es el 40% de mi precio de venta, que se le va a sumar al precio de venta para saber cuál va a ser el precio de renovación. Ahora, si esa condición o prueba lógica que yo puse no se cumple, lo que va a hacer es lo que encuentre por falso. Lo que debería hacer la función por falso es aparecer la palabra ver. Por lo tanto, al ser una palabra, la voy a escribir entre comillas, cierro paréntesis, enter. Y acá inmediatamente puedo observar que el valor de recambio del bien máquina 1 va a ser de 84.000 pesos. Si me paro en la celda, en la parte inferior derecha, en el cuadradito verde, desplazo hacia abajo, voy a observar que a través de la herramienta rellenar celdas me va a aparecer la función en el resto de las celdas. Y voy a controlar siempre que la función se cumpla. Para los valores 1, 2 y 3 debería aparecer la palabra ver, y para 4 y 5 debería calcularme el precio de venta más el 40% para saber cuál va a ser el valor por el cual voy a renovar mi bien. Veamos ahora el ejemplo haciendo la comparativa con el flujograma. Dijimos que íbamos a ingresar la prueba lógica, que mi prueba lógica era K6 mayor o igual a 4 y que si eso se cumplía iba a ser lo que encontraba por verdadero. En este caso lo que encontraba por verdadero era una operación en la que debería calcularle el 40% al precio de venta. Si eso no se cumplía iba a ser lo que encontraba por falso, que era ver. Hasta acá hemos visto que podemos hacer funciones sí, donde me devuelva algún texto, número o realiza alguna operación. Ahora vamos a ver que además de eso, como esta herramienta es tan versátil, nos permite generar otra sí dentro de su sí.
ya sea en el término por verdadero o en el término por falso o en ambos términos. Veamos un ejemplo, seguimos con la misma tabla. La consigna me dice que si K es mayor o igual a 4 y además E es mayor a 60.000, aparezca la palabra renovar. Si K es mayor o igual a 4, pero E es menor o igual a 60.000, un guión. Y por último, si K es menor a 3, ver. Como ya hemos mencionado, hay varias formas de resolverlo. Yo voy a empezar a resolver la que a mí me parezca que puede llegar a ser la más fácil. Como tips, acá nosotros la consigna la estamos viendo ya puesta como en ítems, que es más fácil de ver cómo se resuelve. Esto no va a ser siempre así, ya que las consignas serán dadas de modo texto. Por lo tanto, sugerimos que agarres un papel y una lapicera y hagas estos cálculos que nosotros hicimos en un papel y que luego intentes resolver la función en un papel como nosotros lo hacemos en el PowerPoint, donde separamos por términos y podemos ver que a la función no le falte ninguno de sus términos, ninguna de sus partes. Nos vamos a colocar en la primera celda de la columna en la que quiero resolver la operación, igual, si, como siempre me aparece la ventana desplegable con aquellas funciones que coinciden en lo que yo vengo escribiendo, paréntesis, y acá le voy a poner mi prueba lógica. Mi prueba lógica es si K es mayor o igual a 4, o sea que vamos a poner si K6 es mayor o igual que 4, como en mi caso, pero ahora no puedo poner ninguna palabra, porque además de ser mayor o igual a 4, debe cumplir con otra consigna para que me devuelva lo que estoy esperando. Entonces, otra vez voy a colocar sí, nuevamente abro el paréntesis para mi segunda función sí, que va a estar en el término verdadero de mi primer función. Y acá le voy a decir, si E6 es mayor a 60.000, coma, comilla, comilla, y le voy a poner renovar. Veamos cómo viene mi función sí hasta el momento. Va a entrar el dato en la primera condición de la función sí y va a mirar y va a decir, K6 es mayor o igual a 4. Si es sí, va a ir a la función sí. Si es no, debería continuar hasta mi último término. Si es sí, va a volver a evaluar y va a decir, además de ser mayor o igual a 4, ¿E6 es mayor a 60.000? Si es sí, va a ir a renovar, que es mi término verdadero de mi segunda función sí. Si es no, que no es mayor, es porque es menor o igual, por lo tanto, comilla, comilla, guión medio. Y ahí terminó segunda función sí, que está dentro del término verdadero de la primera. Voy a colocar la coma y ahora le voy a decir, si cuando el dato entró en K6 mayor o igual a 4 era falso, que no se cumplía esta condición, iba a ir directamente al falso. Por lo tanto, acá debería aparecer ver. Repasemos nuevamente cómo va a funcionar una vez que esté terminado. El dato va a entrar a mi primer condición y va a decir, ¿K6 es mayor o igual a 4? No. Bueno, entonces se va a saltear todo este que es mi verdadero y va a ir directamente al falso. Si esta condición se cumple, va a ir a mi verdadero, pero se va a encontrar en mi verdadero que hay otra función sí. Va a volver a hacer el análisis. Ya está dentro del verdadero, o sea que la condición de K6 se cumple, por lo tanto ahora tenemos que hacer un nuevo análisis y decir, ¿E6 es mayor a 60.000? Si esto se cumple, va a ser lo que encuentre por verdadero en mi segunda función sí. Y si esto no se cumple, va a ser lo que encuentre por falso en mi segunda función sí. Le vamos a dar Enter, vamos a utilizar la herramienta rellenar y vamos a divisar cuál es el resultado de esta función. Por lo tanto, acá aparece guión. Guión debería aparecer cuando K4 era mayor o igual a 4, o sea que esa condición se cumple, pero además E debería ser menor o igual a 60.000. Es igual a 60.000, por lo tanto está bien que aparezca guión medio. Ver debería aparecer cuando K3 era 1, 2 o 3. O sea que acá se cumple y acá se cumple. Ahora nos queda por analizar lo que nos devuelve por renovar. Renovar nos debería devolver cuando K
era mayor o igual a 4, o sea que lo cumple, pero además, según lo que nos dice la consigna, E mayor a 60.000. E es mayor a 60.000, o sea que esta función está correcta. Esto que nosotros hicimos de corroborar que la función funcione correctamente es algo que ustedes deben agarrar como hábito y realizarlo cada vez que terminen de hacer una función. Veamos ahora la analogía de este último ejercicio con el flujograma y la función psi. Voy a ingresar mi prueba lógica, que en este caso era K6 mayor o igual a 4. Si eso se cumplía, iba a ir a mi término verdadero. En mi término verdadero iba a encontrar otra función psi, a la cual le iba a ingresar mi prueba lógica, que en este caso la prueba lógica iba a ser E6 mayor a 60.000. Y si eso se cumplía, iba a hacer lo que encontraba en mi segundo verdadero, renovar. Si E6 no era mayor, por lo tanto es menor o igual, iba a hacer lo que encuentre por falso, guión medio. Y por último, si K6 no era mayor o igual a 4, por lo que era menor, o sea que no se cumplía la condición que yo tenía en mi primer prueba lógica, iba a hacer lo que encontraba por falso en mi primer función psi. Ver. Después de haber visto estos ejemplos, nos quedan algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Como por ejemplo que dentro de la prueba lógica podemos utilizar diferentes operadores. El primero de ellos puede ser mayor o menor. También podemos evaluar con respecto a mayor igual, menor igual, igual o distinto. Pero además hay diferentes variantes, como por ejemplo la que venimos viendo, que es evaluar alguna celda mediante alguno de los operadores que terminamos de ver con respecto a un número. También puede evaluar una celda respecto a un texto, como así también una celda respecto de una fecha. Y la cuarta posibilidad es que puede evaluar o comparar una celda mediante alguno de los operadores con una operación, ya sea una suma o alguna de las operaciones que hemos visto hasta el momento de un rango. Y por último, es importante destacar que el orden del factor dentro de la prueba lógica no altera el producto. Estos 5 puntos que estamos viendo en pantalla son consideraciones o variantes que debemos tener en cuenta al momento de armar mi prueba lógica.